buenas tardes a todos y bienvenidos a esta sesión del Foro de Economía del Ateneo Escurialense. Verdaderamente es para mí un placer presentar a nuestro ponente de hoy, Miguel Ángel Ramos. Miguel Ángel es bien conocido entre nosotros porque no solamente lleva, sino que también alimenta personalmente este Foro de Economía y además también asiste prácticamente a todos los foros del Ateneo. Es una persona que podríamos definir como interesada en aprender de todo. Y quizá por eso creo también, lo creo sinceramente y personalmente, que es una de esas personas que saben de todo y desde luego de las que aportan mucho a todos los foros del Ateneo. Voy a hacer muy breve su currículum. Lo menos que puedo decir es que es aparejador, licenciado en Ciencias Económicas y que tiene una larga experiencia, muy variada en la toma de decisiones económicas, de gestión, de visión y planificación estratégica, incluso en las siempre complejas decisiones relacionadas con el personal, que en realidad es el activo más importante de cualquier organización. Y esto además en sectores de actividad tan distintos como la construcción, el sector energía y el sector bancario. Pero si me permitís, quería añadir algo más, que es personal. Ahora algo más de 10 años, Conchi, mi mujer, me dijo, en Valdemorillo hay una reunión de personas interesadas en la cultura, se trataba de la tertulia La Fuente. Bueno, pues nuestro primer contacto con la tertulia fue asistir a una velada en que, entre otras cosas, pues escuché a Miguel Ángel recitar. ¿Y qué recitó? Poderoso caballero es don dinero. Mira tú por dónde ahora lleva el Foro de Economía. Bueno, esto solamente lo refiero porque es una broma que me permito hacer, ya que desde entonces considero a Miguel Ángel un buen amigo. ¿Por qué hablar de corto y largo plazo en la realización de una empresa? Pues nos va a dar razones, estudios, historia y otras vertientes de esta tan importante cuestión. Así que, Miguel Ángel, no me extiendo más, somos tuyos cuando quieras. Bueno, lo primero, bueno, muchas gracias por la presentación, pero quería hacer un apunte sobre esto que has dicho. Dice que le gusta aprender de todo. Yo es que considero que mientras uno es capaz de aprender, está vivo. Y entonces, como quiero vivir mucho tiempo, pues prefiero seguir aprendiendo. O sea que es una cuestión de interés personal. Bueno, el tema que voy a tratar hoy, la economía a corto y largo plazo, es un tema de la mayor importancia, por así decirlo, en la economía. O sea, tener en cuenta el tiempo. El tiempo en la contabilidad no aparece para nada, pero el tiempo, sin embargo, es un activo permanente y importantísimo en la economía. El tiempo va a servirnos para saber si tenemos la productividad o no productividad y saber los valores que las cosas actuales tendrán en el futuro o las cosas que en el futuro, el valor que tengan que tener en el futuro, las tengan ahora. Por eso el hecho de que lo que estamos viviendo, la situación económica que estamos viviendo, que es una repetición doble, o sea, porque es que no habíamos salido de una crisis y hemos entrado en otra crisis inmediatamente seguida, pues estamos ahora mismo haciendo trabajando para resolver 8 años de crisis. No, perdón, 8 años, fue en el 2008, llevamos ya 12 años de crisis. En Estados Unidos estalló la crisis en el 2007, nosotros empezamos a sentirla gravemente a principios del 2008, o sea que estamos en 12 años. Y pienso además que a largo plazo, como no se tomen medidas, posiblemente no salgamos nunca de la crisis. Bueno, comienzo con esta frase que está en un libro de este señor, Jesús Huerta Soto, que es profesor de economía actualmente en la Universidad Complutense. Y fijaros lo que dice.
Lo que suceda mañana no puede conocerse científicamente hoy, pues depende en gran parte de un conocimiento e información que aún no se ha generado empresarialmente y que por tanto aún no puede saberse. Estamos trabajando en la ignorancia, por así decir. Consecuentemente, en economía tan solo podrán efectuarse predicciones de tendencias tipo general. Predicciones de tendencia tipo general es las que ahora mismo podemos adivinar como relativamente preocupantes. Sigo con mi cuadro y porque siempre voy a referirme a él. Hoy estaríamos hablando vamos a tratar este recuadro de aquí abajo, que es en economía positiva. Es decir, en la economía tal como ocurren los hechos. Acordaos que cuando distinguí aquí de economía positiva y economía normativa, la economía normativa era la que elaboraba unas políticas ideales o ideológicas para poder transformar las situaciones reales en las que se estaban viviendo. Pero no, la que vamos a hablar hoy va a ser de economía positiva. Lógicamente estará relacionada con todo el resto de los cuadros, pero que sepamos que estamos hablando hoy de economía positiva de hechos reales. Aquí entonces voy a dejar claro, y está también en relación con la frase que ha dicho el profesor Huerta de Soto en la presentación. Dice, hay que saber diferenciar claramente lo que son los hechos económicos, que es lo que se realiza, las realizaciones reales de los agentes económicos durante el transcurso del tiempo, independientemente de la teoría. Porque exista o no exista teoría, vamos a estar haciendo hechos económicos, vamos a estar llevando a la práctica hechos económicos. Es lo que ocurre en la realidad, no en la teoría. Esta es una cuestión diferente totalmente de esta otra segunda labor que también hacemos los economistas, que es el análisis económico. Los análisis económicos, que son las explicaciones teóricas que plasman los estudios de los hechos económicos, útiles para el futuro, por lógico. Quiere decirse que los hechos económicos van por delante y el análisis económico o las teorías van a ser las que expliquen por qué ha ocurrido lo que ha ocurrido. Esto es importante porque, vamos, para mí es importante porque hay quien piensa, sobre todo eso desde el punto de vista de la política económica, aplican teorías económicas para transformar los hechos económicos, cuando los hechos económicos pueden estar realizándose independientemente de cualquier teoría que alguien esté elaborando. Así que podríamos ver esta dualidad de la función económica. También, para el tema de hoy, he puesto este cuadro. No sé si, bueno, en la pantalla, si nos acercamos, se ven mejor los números. Veis que va el periodo desde 1999 hasta 2008. En el 1999 casi estamos en una de las épocas buenas de la economía. Habíamos dejado atrás la crisis de 1991 y ya estábamos en una época relativamente buena. Bueno, pero ¿por qué lo pongo? Porque son empresas. Dice, todos estos números son empresas. Empresas, primero, sin asalariados. Bueno, arriba en la primera línea aparece el total de empresas. Sin asalariados.
Empresas de 1 y 2 asalariados. Empresas de 3 y 5 asalariados. Bueno, 6 y 9. Llegaríamos hasta de 100 trabajadores. Fijaros las cifras en el 2008, como en el 2000. No sé qué. En el 2008 se ve. Espera. Aquí claramente dice el total de empresas 3.422, sin asalariados 1.700, 958, 345. Yo tengo por aquí el cuadro y se vería aquí en esta última columna, 2008, que es cuando empieza la crisis. El caso de España hay que tener en cuenta que las empresas de 1 a 10 trabajadores son el 28,82%. Y más o menos ocupa a 6 millones, 5.779.000 personas trabajando, ellos solos como empresarios. De 10 a 100 trabajadores, que estaríamos llegando hasta esta línea, o sea, entre los 10 y los 100 trabajadores, pues resulta que es el 24,63%, que ocuparía a 4.900.000 trabajadores. Estoy hablando del número de trabajadores que había en 2008, que eran 20 millones de personal activo. Hoy somos 19 millones de personal activo, 19 millones y pico. Quiere decirse que hemos perdido casi 1 millón de personal activo. Personal activo es grave la cosa, porque si han aumentado las empresas y hemos perdido personal activo, hay que tener en cuenta además el segundo dato, y es que de ese personal activo, el 16% está en paro. Hoy, 19 millones de trabajadores y 16% del paro. Cuando en 2008 estábamos en crisis, entonces teníamos 20 millones de trabajadores. O sea, quiere decirse que de la primera crisis, que la empezamos en 2008, hemos empeorado todavía más. Y luego empresas de más de 100 trabajadores es el 46%. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Pues que la situación española esta hay que tenerla en cuenta, porque este es un hecho, esto no es una teoría, es un hecho que hay que tener en cuenta. Y es que empresas grandes de 1.000 trabajadores adelante, pues no llegan ni a 1.000 empresas, o sea, 800 empresas. Esto es el dato que tengo así de 2008. La situación actual no puedo darla porque el Instituto Nacional de Estadística no la tiene todavía. Y en cualquier caso, aunque lo tenga, pienso que no nos la va a dar. Sigo en adelante. El hecho ese es un hecho que hay que tener en cuenta. La economía como hago aquí la de economía como técnica o como ciencia. Dice, esta es una discusión, dice, ciencias económicas. Dice, yo soy licenciado en ciencias económicas, soy científico. Pues según las teorías de los científicos verdaderos, dicen que la ciencia es aquello que te puede predecir el futuro según las circunstancias en las que vives, te puede decir qué es lo que va a ocurrir mañana. En la frase que he puesto al principio ya está echándolo por tierra. Luego, por lo tanto, sería dudoso que la economía fuera considerada como una ciencia. Está dentro de las ciencias sociales. Las ciencias sociales son
estudian los comportamientos del hombre, de los humanos. Entonces, los comportamientos de los humanos que somos libres podemos hacer o no hacer. Luego, difícilmente podemos, hay quien promete y luego no hace. O sea, que quiere decirse que es difícilmente predecir el futuro. Pero, ¿cuáles son las actividades? Pues mira, yo la primera de todo, y esta sí es una cuestión que sí que la considero, la economía sí es una tecnología de la práctica económica, es una técnica. Es una técnica que estudia. Y esto es porque hasta, yo creo que hasta principios, y ya en alguna otra charla lo he dicho, hasta principios del siglo XX, los únicos que sabían economía y los únicos que practicaban economía eran precisamente los ingenieros, que estudiaban los costes de los proyectos que tenían que llevar adelante. Y estudiaban la optimización de esos proyectos, de forma que fueran lo mejor técnicamente y de calidad, con arreglo a unos costes más baratos. Esta era una de las actividades de la economía. Y luego viene la economía de los investigadores, lo que podríamos llamar investigadores científicos de la economía, y ahí sí es cuando empiezan a estudiar una serie de conceptos, ya sabéis que para poder, o sea, la teoría del conocimiento, para poder avanzar en el conocimiento, tenemos que partir siempre de un concepto que nosotros definimos en qué consiste, y a partir de ahí vamos elaborando luego después el desarrollo de la teoría y la comprobación de que ese concepto responde a la realidad. Y eso aquí es donde entrarían los investigadores científicos, los teóricos, y estudiarían la teoría del valor, los precios. Es totalmente diferente la teoría del valor y la teoría de los precios. Esto hoy sigue todavía discutiéndose. Se empezó a discutir, y eso lo tengo previsto ya, vamos, ya lo hablé en la primera charla que di sobre los economistas españoles de Salamanca, de los escolásticos en el siglo XVI. Porque ellos son los que empiezan a hablar de la teoría del valor y lo diferencian de la teoría de los precios. La teoría del valor no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con el estudio de los costes, porque el valor es independientemente de los costes. Eso lo quiero desarrollar en las otras charlas. Estudian la teoría monetaria y de qué forma, desde que aparece la moneda, de qué forma afecta al funcionamiento de toda la economía. Esto el ministro nuestro de Comercio no lo sabe. Esta teoría no, o sea, ha pasado, no, yo creo que ni ha pasado porque él no lo ha leído. Es que en los tebeos y en el Catón no viene la teoría monetaria. Por eso él no se ha enterado todavía. Lo digo aunque se grabe, que conste. Estudian el estudio de la evolución de los hechos económicos. Bueno, me refiero a esto del ministro, es el Garzón, que ha dicho que se mejoraría la economía si duplicásemos el salario de los trabajadores. Ese no sabe nada de teoría monetaria. El estudio de la evolución de los hechos económicos también es una de las partes de las investigaciones científicas, y la influencia de la economía en la sociedad, de qué forma la economía está modificando los comportamientos, incluso las escalas de valores y la ética dentro del funcionamiento de la sociedad. O sea, tiene esto, pues, para mí merece los que se dedican a esta investigación científica de la economía, merecen
vamos, un premio, digamos, reconocido socialmente porque son los que algo pueden aportar para resolver problemas de futuro. Y por último está la política económica, y que la política económica lo que está estudiando es que cómo la economía como instrumento de los gobernantes en la gestión de la economía. Esto, que fue el origen de la última charla y que se alargó tantísimo, creo que la vamos a tratar mucho más veces en adelante, pero hoy no lo vamos a tratar. Y voy a hacer que me paso. Voy a hacer un repaso que esto ya lo conté en una de las charlas, pero quiero repasarlo para que lo tengamos fresco. Hoy, fundamentalmente, lo que me voy a dedicar es a hacer análisis en esto del corto y largo plazo. Voy a hacer los análisis del comportamiento de las empresas, es decir, del área de producción. No me voy a referir al área de consumo, ni de los consumidores, ni de la demanda, ni nada más, sino los que producen bienes y servicios. Y para producir bienes y servicios necesitamos recursos que teníamos un origen, ya hablamos también en otra de las charlas, tenían un origen, en este caso están apuntados su origen en fondos propios que tenemos, pues bien por herencia o por ahorros acumulados. En el caso de las empresas, los ahorros no existen, pero la familia lo he puesto, por eso pues... Y la herencia y ahorros, la herencia es lo que no existe en la empresa. Pero los ahorros acumulados sí existen porque son beneficios que se han tenido anteriores y que se mantienen como ahorros acumulados. Con esto era con lo que comprábamos los recursos, aplicábamos esos fondos en los recursos naturales, las tierras cultivables, la maquinaria, edificios y fábricas, obras públicas, inversiones financieras. En obras públicas, una empresa no contabiliza las obras públicas, el Estado es el que contabiliza las obras públicas, pero sin embargo lo pongo aquí para una empresa porque el hecho de que existan obras públicas que sean eficaces, como pueden ser desde las carreteras, los puentes, los puertos, todas las obras públicas que se hagan, los acueductos, las centrales de energía, etcétera, todo esto, el hecho que lo está haciendo el Estado, pero sin embargo está beneficiando a todas las empresas. O sea, el hecho que haya unas carreteras suficientes o unos ferrocarriles suficientes para transportar las mercancías, pues permite a las empresas actuar. Bien. Teníamos unos fondos propios, pero a lo mejor no son suficientes para comprar estos recursos, entonces acudimos a deudas a largo plazo. Luego vamos a ver cuál es la diferencia entre deuda a largo plazo y deuda a corto plazo, porque es que también durante el funcionamiento de la empresa puedo necesitar dinero, liquidez, que la amortizo en un año y digo, pues es un préstamo a corto plazo. Y también tengo otro origen de fondos para poder actuar, que es lo que llamamos pasivo circulante. En este caso, el pasivo circulante son las facturas de proveedores que pagamos a 30, 60, 90 días, porque nos están permitiendo disponer de ese dinero durante esos 3 meses diferentes. O sea, y eso es un origen, nos está permitiendo un origen de fondos para aplicarlos. En el lado contrario, tenemos el dinero en efectivo y el activo circulante. El activo circulante fundamentalmente pues, son las facturas de los clientes
que todavía no me han pagado, que les he dado yo un crédito de pago, igual que los proveedores me concedían ese crédito de pago. Quiere decirse que puedo haber hecho gastos a cuenta de estos encargos de los clientes que no voy a cobrar hasta dentro de un poco tiempo. Los cuadros de aquí arriba es lo que se llama el activo y el pasivo fijo. Estos verdes es lo que se llama activo circulante y pasivo circulante, que es el que está en funcionamiento y moviéndose permanentemente. Llegamos a qué es lo que estamos haciendo. La actividad económica que estamos desarrollando, la empresa está desarrollando, creando bienes y servicios. Bienes y servicios que le ocasionan unos gastos de la actividad y que por otro lado obtiene unos ingresos por actividad. El resultado de esa actividad nos da pérdidas o beneficios. Si tenemos beneficios, por eso lo he colocado, está colocado aquí a la izquierda, si tenemos beneficios, nos sirven para ahorrar, para acumular mayor ahorro, mayor disponibilidad. También nos va a servir para pagar dividendos a los accionistas, porque ahora vamos a hablar también de eso. Las pérdidas, ¿qué pasa si tenemos pérdidas? Las pérdidas se nos van a meter aquí como si fueran fijas que tenemos que amortizar en un periodo de tiempo, porque si no tendríamos que ampliar capital o meter más fondos o obtenerlos de otras formas. Bien, con este repaso para que sepamos cómo está el funcionamiento de una empresa habitualmente. Ahora llegamos ya a hablar de los plazos. Hemos dicho que el tiempo era un activo que debe ser considerado también porque nos va a influir en el funcionamiento de la economía. Entonces, a corto plazo se considera a corto plazo y he diferenciado fiscalmente de económicamente por una razón, porque fiscalmente es que existen las leyes del Estado en la que nos fija un año fija un año para poder liquidar el impuesto de sociedades. El impuesto de sociedades corresponde al impuesto de un año. Sin embargo, la actividad de la empresa no tiene por qué ser de un año, puede ser más, pero fiscalmente ellos fijan un año. Y económicamente, ¿por qué es un año? O sea, ¿por qué lo meto en corto plazo? Porque durante un periodo corto de tiempo no puedo variar la cantidad de los recursos fijos. O sea, la maquinaria, las inversiones, el número de la plantilla, etcétera, etcétera, no la puedo variar para meterla dentro de la actividad del año, sino que tengo que meter, si lo hago un año, tengo que meterlo pensando en que va a durar X tiempos a largo plazo. Y entonces dices, cuando no puedo variar la cantidad de los recursos fijos, porque durante ese año no me van a permitir, no me va a permitir la economía, aquí no hay ningún extranjero ni nadie que me vaya a cambiar, o sea, que me vaya a ordenar que económicamente lo haga o no lo haga. Pero la realidad está en que durante un año yo no puedo montar una fábrica, por ejemplo. Voy a variar, voy a hacer una fábrica nueva. Vamos a ver ahora por qué haríamos la fábrica nueva. Pues se considera a corto plazo cuando no se puede variar la cantidad de los recursos fijos. A largo plazo, pues fiscalmente, pues cuando supera un año, porque no, aunque hago liquidaciones anuales de impuestos de sociedades, pero hay una serie de conceptos de recursos
que tienen duración de más de un año, como es, por ejemplo, primero las amortizaciones de los inmovilizados, los pagos de los préstamos a largo plazo o previsiones de pérdidas o de modificación de la sociedad durante más de un año. Entonces, ese sería a largo plazo. Aquí no hay una fijación de tiempo. Puede ser más, pero lo que sí que son es más de un año. La empresa de funcionamiento, aquí estoy metiendo a las empresas que tienen un funcionamiento indefinido, dice, se crea una empresa y dura hasta que quieran cerrarla, ¿no? Y es indefinido. Pero sin embargo, también hay que tener en cuenta que hay empresarios, pueden haber asociaciones de empresarios que fijen una duración determinada de tiempo. Pueden fijar una duración de 5, 10 o 12 años, o que, vamos, sobre todo, normalmente pues, se suele hablar de 5 años, que es lo que duran los planes estratégicos de los que ahora hablaremos más adelante. Y económicamente, en este caso, por lo contrario de lo que pasaba a corto plazo, cuando se pueden variar las cantidades de cualquiera de los recursos en la cantidad y en la proporción que nos dé la gana. Es decir, y esto económicamente es lo que sí que nos diferencia el corto plazo del largo plazo, el económicamente. Cuidado y apuntarlo bien. Aquí a corto plazo no puedo variar las cantidades de los recursos fijos y aquí a largo plazo puedo variar las cantidades de los recursos fijos pensando en la producción que quiero o que inclusive el mercado me va a permitir vender. Luego después ahí está el caso específico, este es un caso específico y esto me viene a la memoria sobre todo por los años en los que yo he trabajado en la construcción, y es que depende del proyecto y la duración de los contratos con sus clientes. Por ejemplo, la construcción de un edificio, pues puede durar 18 meses, 2 años, 3 años, y la construcción de una presa puede durar mucho más tiempo. Y entonces la empresa en ese tiempo se ajustará en el tiempo a ese plazo que esté fijado en el contrato con los clientes. Por ejemplo, la presa, el canal de Suez último, las ampliaciones, según el contrato tenían que haberlo hecho en X periodo de tiempo y no lo cumplieron, pero bueno, quiero decir que este es un caso específico diferente a estos otros dos. Pero lo reflejo aquí pues porque algún día, si queréis, podríamos hablar de este tipo de proyectos, porque a mí me gusta, porque incluso, sobre todo por mi esto, ¿cómo se dice? Por mi profesión, mi otra profesión de aparejador, ¿no? O sea, cuando hacíamos proyectos de obras que duraban a lo mejor 3 años o 4 años. Bien, recordamos también la fórmula esta que para la producción de productos y servicios pues exigía los recursos de tierra, trabajo y capital. Recordarlo. Ahora lo volveremos a hablar. Pero esos recursos, tierra, trabajo y capital, los diferenciamos también en 2 clases de recursos fijos y recursos variables. Aquí no tiene nada que ver con la duración, aquí tiene que ver con la producción, o sea, con el proyecto que se está haciendo durante un año o X años. Y es que los recursos fijos duran siempre y además horizontalmente. Quiero decir, siempre nos va a costar
Los activos, como es la fábrica o como son las máquinas o como son todos los inmovilizados, pues esos son recursos fijos. Trabajemos, hagamos producto o no hagamos producto. Y esto es lo que quería decir, que es la diferenciación, que los recursos fijos son fijos siempre, se trabaje o no se trabaje, se produzca o no se produzca. Puede que dices, dejo de producir porque hay una crisis como el coronavirus y entonces no tengo costes. Sí tengo costes. Los recursos fijos siguen permaneciendo y nos siguen produciendo costes aunque esté cerrado el bar o el restaurante. La organización, la administración y la gerencia, pues son los que dirigen la empresa, pues también es un coste fijo, porque esos están permanentemente en activo. Y luego la financiación permanente, que es la de los accionistas. Si los accionistas nos han aportado un dinero cuando han comprado las acciones, pues las acciones esas tienen que ser retribuidas. Luego, por lo tanto, también, o sea, si no tenemos beneficios no tendrán que ser retribuidas, pero, sin embargo, sí están ocasionando un coste para el accionista. Y estos serían lo que llamamos costes fijos durante el periodo en que trabajemos o no trabajemos. Sin embargo, los recursos variables son recursos en el sentido, y producen coste en el sentido de que mientras se está trabajando, como es, por ejemplo, estamos fabricando coches, pues mientras la mano de obra, mientras están trabajando todos los obreros en la fabricación de coches, es variable. Si se hacen 100 coches, la mano de obra será una, y si se hacen 1000 coches, la mano de obra será otra. Es variable, variará en función de la cantidad de producción que haya. Las materias primas o semielaboradas pasa exactamente lo mismo. Volviendo a lo del coche, pues si tenemos que comprar lunas para los vehículos, pues si no hacemos coches, no compramos lunas. Y compramos menos o compramos más si tenemos que hacer más. O sea, es variable. Las empresas contratadas con terceros, y esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque cada vez se está dando más en las empresas la terciarización o la transmisión al exterior de muchas de las actividades productivas. Si vamos al sector del automóvil, dice, si cierra la SEAT va a haber 3.000 parados, porque hay 3.000 trabajadores en SEAT. Pues no, además de los 3.000 trabajadores en SEAT, pues van a desaparecer otros miles de trabajadores que han hecho una serie de actividades o de compuestos que intervienen que se van a colocar en el coche. Por ejemplo, los fabricantes de las radios que van a tener el vehículo. Y será costes variables también la financiación de la producción cuando necesitamos préstamos para acudir a puntos de tesorería determinados, ¿no? O sea, en un momento determinado necesito un crédito de 3 meses, pues mientras estoy trabajando, pues tendré coste variable la financiación de ese periodo, de ese préstamo. Y nos volvemos al cuadro anterior y decíamos, los factores que utilizábamos eran tierra, trabajo y capital. Pues bien, a la tierra, al trabajo y al capital hay que pagarles. Y estos son los amarillos, estos serían los costes que me ocasionan, o lo que tengo que pagar, los gastos que me ocasionan la utilización de esos recursos. Que sumados estos tres, me daría los costes de producción que estábamos hablando antes. Esto lo venderíamos, haría la transacción al mercado y
voy aquí arriba, valor del producto para el consumidor. El valor del producto para el consumidor no tiene por qué coincidir para nada con los costes que nosotros tenemos, porque un consumidor puede valorar más el producto que estamos consumiendo que lo que a nosotros nos cuesta. Esa diferencia entre el valor que él está dispuesto a pagar con respecto a lo que a nosotros nos cuesta producir, es en esta transacción precio de venta, que es la suma de todos los costes a corto plazo y largo plazo que estamos diciendo aquí, no tiene por qué coincidir con el valor del producto. Y hay que tener en cuenta otra cosa, que es este amarillo que he puesto yo aquí, que no son costes de producción directo que me generan gasto o dinero que pagar. Y son la diferencia entre la venta y el coste. Nos queda un margen, que son el beneficio que hemos obtenido por la venta más los intereses de recuperación del capital invertido. Es decir, ahí teníamos también a los accionistas que habían puesto su dinero y quieren la retribución de sus acciones, de su inversión. Esto es muy importante a la hora de tener en cuenta todo esto, porque estamos hablando de costes y dice, sí, ha subido el petróleo, por ejemplo, ha subido el petróleo, ¿no? Por lo tanto, el precio del petróleo es mucho mayor. Dice, y sin embargo se sigue vendiendo petróleo. Yo en la crisis del petróleo de los años 74 y 79, yo entonces trabajaba en Cansa. En esos años, Cansa, o sea, la economía española no sé cómo iba, pero la economía de Cansa era boyante, porque es que se consumía lo mismo que se consumía antes de la subida del precio. Es decir, a pesar de haber subido mucho el precio, la gente seguía comprando la misma cantidad de productos petrolíferos. ¿Qué ocurría? Que los costes de producción eran los mismos y los precios de venta habían subido, con lo cual el margen era mucho mayor. Y esto hay que tenerlo en cuenta en relación con lo del tiempo, que decíamos, el tiempo como valor, porque el margen nos va a permitir hacer inversiones mayores al futuro, pagar más dividendos a los accionistas, hacer modificaciones de estructura de la empresa, etc. Con esto aquí, en este recuadro, podemos darnos cuenta de que para hacer, según las circunstancias y según el tiempo, pues podemos obtener mayor margen o menor margen de beneficios. Que el margen es beneficio más. ¿Por qué digo beneficio más? Más intereses. ¿Por qué? El beneficio sería la venta del producto menos los costes. Pero es que se produce en el margen, hay más productos. Incluso hay una serie de productos que tienen unos márgenes grandísimos desde el principio. Y hay otros productos que no tienen margen suficiente, tienen solamente para pagar sus costes. Los empresarios avispados tienden a buscar, a montar empresas en las que los márgenes son mayores que los beneficios. Bueno, pues esto sería una situación normal de actividad durante un año, ¿no? Esta sería a corto plazo. ¿Y qué conceptos? Aquí en la línea horizontal está puesto
las cantidades, el número de unidades de producción. 0 unidades, o sea, 10 unidades, 25 unidades, 54 unidades. Y aquí en vertical pues sería el ingreso que se obtiene por vender esas unidades. La línea amarilla, ¿qué es? Pues los costes fijos. Ya lo he dicho, digo, se produzcan 0 o se produzcan 10 o 25, los costes fijos son siempre los mismos. Y esta es una línea de costes permanentes. Estemos haciendo mucha obra o poca obra, muchos productos o pocos productos. ¿Y la línea roja qué representa? Pues la línea roja representa los costes variables. Y los costes variables sí que son diferentes según la cantidad de producción que estemos haciendo. Con lo cual podemos decir que la línea roja es lo que nos marca la suma de los costes fijos más los costes variables. ¿Y qué tenemos por el otro lado en los clientes, lo que compran? Pues es una línea, es la línea azul. Dice, si los consumidores, según el precio que esté aquí marcado, van a comprar 10, 25, 54, etc. Hay un punto, este punto, en el que coincide la línea azul con la línea roja. La línea de ingresos por ventas con la línea de costes totales. Aquí podríamos decir que es el punto llaman de equilibrio, por llamarle de alguna forma, en el que coincide el beneficio, los costes con los gastos. A partir de este punto habría una diferencia, que es todo este triángulo. Todo eso son más beneficios. De esta línea, de este punto hacia aquí abajo, pues todo este triángulo serían pérdidas que tendría la empresa. Esto lo vemos que es a corto plazo, tal como estaríamos hoy. Y vamos a suponer que hoy estamos en este punto de producción, y si estamos en el corto plazo no nos vamos a mover de ahí. Vamos a tener un beneficio, un margen cero y un beneficio, porque en la línea de costes fijos hemos puesto también el pago a los accionistas, o sea que habría beneficio, pero no habría margen mayor. ¿Qué le interesaría a la empresa? Pues a la empresa le interesaría pasar aquí. ¿Por qué? O pasar a 54, porque si produzco 54, entonces tendría muchísimo mayor beneficio y un margen mucho mayor que si produzco 25. Y aquí es donde tenéis que ver la gran diferencia entre el largo plazo y el corto plazo. Es que a corto plazo yo no puedo pasar de 25, porque tengo unas estructuras montadas de la industria en la que las superficies de la fábrica son las mismas, el edificio de las oficinas centrales es el mismo y las maquinarias que tengo compradas son siempre las mismas. Si quiero pasar a estos otros niveles, tengo que hacer algo, es ampliar la estructura de la empresa, que puede ser ampliar ocupaciones de espacios mayores o crear espacios mayores, es decir, actividades que no realizo en el corto plazo de un año. Esto es el punto que para este cuadrito es el que nos define la diferencia de el corto y el largo plazo. Bien, vamos a hacer, entonces, repasando, pues condiciones del corto plazo. No varían los precios de venta, porque la línea azul esa es fija. La hemos puesto nosotros
hemos puesto a principios de año la tabla de precios de todos nuestros productos y cambiarla es relativamente difícil, no nos la van a admitir. En cualquier caso, vamos a trabajar con ese criterio. No varían las cantidades disponibles de recursos. Yo no puedo aumentar maquinaria, no puedo aumentar mano de obra, las cantidades disponibles de recursos no las puedo ampliar, por lo tanto tengo que mantenerme en un nivel de producción fijo en ese tiempo. No varían los costes de los factores de producción. La mano de obra está fijada, aquí en España está fijada por los convenios colectivos y entonces, o por salarios que están negociados con los trabajadores y entonces no puedo variar el precio de la mano de obra. Tampoco puedo variar el precio de los otros factores porque los tengo contratados ya de antes. Solo puede variar la cantidad de venta y en consecuencia la cantidad usada de los factores de producción que son variables. Es decir, si nos volvíamos aquí, podría variar viniéndome para acá. No podría variar viniéndome para allá. Porque puede variar, ¿por qué? Pues puede variar por el coronavirus, por ejemplo, que se nos queda aquí y entonces se nos queda aquí, a lo mejor resulta que nosotros, si dejamos de producir, nos podemos quitar los costes variables, pero estos costes fijos los vamos a mantener. O sea que tengamos en cuenta que no podemos variar la cantidad usada de los factores de producción. Y sin embargo, puede variar la coyuntura según relaciones sociales imprevistas. Puede variar. Y este es un problema ajeno a la empresa y la empresa debe tener en cuenta en su origen estas posibles variaciones. Por ejemplo, cosas que pueden variar la coyuntura económica, pues las elecciones políticas, las catástrofes naturales, guerras o epidemias o pandemias. Pueden variar. O sea que hay cosas que nosotros no podemos variar, pero sin embargo la coyuntura exterior sí que nos puede variar. Con lo cual, a corto plazo, podríamos decir que estamos vendidos a la coyuntura. Y si no sabemos hacer otra cosa, tendremos el problema de que tendremos que cerrar, como está ocurriendo ahora mismo. Me contaba el otro día, hoy en la radio, un proveedor de cervezas, que había perdido ya en este año 10.000 clientes fijos, 10.000 bares fijos que han cerrado para siempre. No van a volver a abrir. Con lo cual, pues eso ya sabemos que esa empresa va a desaparecer. Ese es un problema a corto plazo. Esto hay que tenerlo bien en cuenta porque nos obliga a considerar el largo plazo. Bueno, el elemento básico de gestión a corto plazo es el presupuesto. Se me ha olvidado aquí una E. Es el presupuesto como referencia de control. Tenemos que haber hecho un presupuesto suponiendo qué es lo que va a pasar. Aquí en este presupuesto deberemos tener también en cuenta la posible variación o coyuntura. O sea, si sabemos que va a haber elecciones al año que viene, no sabemos quién va a ganarlas, quién va a repercutir en alguna forma nuestra actividad y los resultados de nuestra empresa, pues tenemos que preverlo en el presupuesto. El presupuesto, sin embargo, no tiene por qué cumplirse. No tiene por qué cumplirse porque nosotros hemos presupuesto, hemos supuesto que, pero resulta que hay variaciones.
Dice, pero sin embargo, ¿para qué nos sirve el presupuesto? Pues el presupuesto sirve para saber qué hacer cuando no se cumple. Dice, si han subido el salario de los trabajadores en un 5% más de lo que, por la negociación colectiva o lo que sea, de lo que nosotros teníamos presupuestado y nos va a incidir tanto en los gastos laborales como en la seguridad social, pues tendremos que tomar alguna medida, hacer algo para modificar eso. Pues seguramente lo que tendremos que hacer es reducir personal, si es el caso del que estábamos hablando. O sea que el presupuesto nos sirve también, nos sirve para poder saber qué es lo que tenemos que hacer. Es un elemento de gestión, el único elemento de gestión del que disponemos, porque el no disponer de presupuesto es como andar a ciegas, o sea, es como ir por la calle con los ojos tapados y irte dando contra las farolas o contra los viandantes que pasan a tu lado. Es elemento básico para medir los rendimientos de los factores, porque esto me va a servir. Si yo he presupuesto que cada trabajador va a producir 10 unidades de producto, si los trabajadores me producen 12 o 14 unidades, yo puedo medir el rendimiento de su actividad. Igual que eso, pues también podemos saber el rendimiento de la maquinaria. Yo en la maquinaria he considerado que está en funcionamiento permanente, pero es que esta máquina se atasca cada 2x3, tengo que llamar a los mecánicos, me la tienen que arreglar, etcétera, etcétera. Y yo ya tengo que ir previendo que esa máquina me tengo que deshacer de ella y reemplazarla, por ejemplo, ¿no? Proporcionan información tanto para resolver las incidencias puntuales como los datos para el futuro. Es decir, que durante el año me ha ido surgiendo una serie de informaciones clave que me van a servir para determinar qué es lo que tengo que hacer en el futuro. Si estamos en una época boyante, pues puedo pensar que con lo que he hecho este año he obtenido X, pues puedo pensar en aumentar para años sucesivos el nivel de producción o reducirlo según las cuestiones. Son imprescindibles para elaborar los planes estratégicos. Y de esto, de los planes estratégicos, voy a hablar ahora cuando hablemos de a largo plazo. Los presupuestos son presupuestos anuales, sabiendo que no podemos variar el número de factores de producción en funcionamiento, pero sí puedo pensar a 5 años, hacer un plan que me permita pasar del nivel de equilibrio ese en el que no tenía beneficios a pasar a niveles superiores, que sería aumentar la escala de producción o la cantidad de producción. Las condiciones de largo plazo, pues son ya enumeradas en la misma línea que las anteriores, pues vemos que a largo plazo sí que pueden variar todos los precios de venta. O sea que ya estamos variando, cuestiones que en un año no podemos hacer. Es posible variar las cantidades disponibles de recursos y en consecuencia su utilización. Puedo aumentar el número de trabajadores, puedo aumentar inclusive las fábricas y decir, hacer una fábrica al lado o ampliar el edificio en el que estamos, etcétera, etcétera. No sé qué iba a decir sobre esto, bueno, ahora me saldrá. Pueden variar los costes de los factores de producción. También puedo pensar que estos costes de producción que el año pasado me han salido como imprevistos, pues pueden variar.
Ah, sí, ya sé lo que iba a decir aquí arriba. No sé, y está en relación precisamente con los años que yo estuve trabajando en Cansa, porque y en la creación yo estuve desde el 85 hasta el 90, que fue cuando existió el plan estratégico de Cansa, junto al plan estratégico de todas las empresas de productos petrolíferos españoles que dependían de Hacienda. Hacienda, ya sabéis que Gamsa era compañía arrendataria del monopolio de petróleos. Lo que se había creado, y lo creó Primo de Rivera cuando el tiempo que estuvo, vamos, más que Primo de Rivera, porque el que era ministro de Hacienda entonces era Calvo Sotelo. Calvo Sotelo al que le mataron en la calle. Bueno, pues Calvo Sotelo era ministro de Hacienda en aquellos tiempos y entonces él creó el monopolio de petróleos. Monopolio de petróleos que sirvió para que luego después España tuviera un sector petrolífero que de otra forma no hubiera tenido, porque hubiera sido un monopolio siempre, decía Calvo Sotelo, este sector siempre será monopolístico, o será privado o será público. Nosotros lo vamos a hacer público. Gracias a eso, en esos años, se empezó con la crisis del 78, del 74 y del 79, ya se empezó a pensar que había que hacer algo. Más todavía desde el momento en que entramos en la Comunidad Económica Europea y nos obligaban a deshacer todos los monopolios estatales, tenían que desaparecer. Luego, por lo tanto, el sector en aquellos tiempos tuvimos una serie de tensiones importantes dentro del sector, pues tanto todas las empresas refineras privadas que participaban también en Cansa y las empresas del INI que participaban pues desde las refinerías pero la comercialización del petróleo, eso de los productos era toda de Cansa. Había que hacer un plan estratégico a gran altura, ¿no? Yo participé en ese tiempo, entonces una de las cosas que más satisfacciones me ha podido dar es que durante el tiempo que yo estuve se cumplió todo el plan estratégico, y se cumplió el plan estratégico en todos los sentidos, porque yo también trabajé en la elaboración, tuve mi parte pequeñita de colaboración en la creación de Repsol, y Repsol hoy en día es una empresa multinacional y de las importantes en el sector en todo el mundo. Quizá no estará a los niveles de las americanas y de la Shell y de la BP, pero bueno, estamos y nos defendemos bastante bien. ¿Qué hubo que hacer dentro de ese plan estratégico? Muchas cosas, pero una de ellas era la mecanización absoluta de todas las instalaciones. Entonces hubo que pasar de la gestión manual de todo, hasta de la carga de camiones y de la medición de los litros que se suministraba al cliente, era todo de forma manual. Era un señorito que iba con una barra y medía en el camión lo que entraba y lo que salía, y luego después apuntaba en un papel con un bolígrafo si sabía. A hacerse todo mecanizado de forma informática, de tal forma que un camión se llenaba desde un botón que alguien daba y salía el albarán mecanizado también a la puerta.
con lo cual la mano del hombre actuaba a través de la mecanización. ¿Qué es lo que se necesitaba? Pues eliminar la cantidad de trabajadores que teníamos. La cantidad de trabajadores que teníamos, estoy contando esto porque me apetece, porque es una cosa que he vivido, ¿no? Pues se hizo por jubilaciones anticipadas, por otra cosa que fue formación de personal y reconversión de personas, de peones, en personal activo, informático inclusive, y sobre todo que supiera manejar la mecánica, etcétera, etcétera. O sea que, bueno, todo esto se puede ir pensando que a largo plazo podemos hacer muchas cosas. Pueden variar los costes de los factores de producción. Al haber hecho todas estas variaciones que hemos dicho aquí arriba, pues varían los costes de producción radicalmente. Pueden variar también las cantidades de venta, porque por dos razones. Primero, por el tipo de productos, porque pueden ser diferentes, y también pueden variar porque los gustos de los consumidores varían también. O sea, que quiere decirse que el hecho de, y ahora estaríamos viéndolo, pues un coche de gasoil va a ir hacia el coche eléctrico, pues va a variar el tipo de producto. Pero también puede variar el gusto de los consumidores. Es que no les guste utilizar coches y se dediquen a otros consumos, ¿no? En el caso de la moda de las mujeres, pues está variando casi cada cuarto de hora. O sea que ya vemos que todo esto es variable y todo eso hay que considerarlo a largo plazo. Pero puede variar también la coyuntura económica según las relaciones sociales imprevistas dentro o fuera del país. Aquí ya lo apuntábamos, a corto plazo nos perjudicaba, pero si esto nosotros lo gestionamos adecuadamente, pues nos beneficiará el tenerlo en cuenta. Que este es el elemento básico de gestión del largo plazo, es el plan estratégico y los programas de producción, venta y tecnológicos que se apliquen en la empresa. Al poder variar todo esto, es necesario primero disponer de un sistema de información suficientemente potente que pueda conocer las circunstancias adelantándose a ellas. Cuando se estaba negociando la entrada de España en la Comunidad Económica Europea, se sabía la cantidad de circunstancias que nos obligaba la Comunidad Económica Europea, que teníamos que cumplir y que nosotros no cumplíamos en aquel momento para nada, ¿no? O sea, y entonces decías, vamos a tener que ajustarnos a la normativa europea que nosotros no tenemos aquí. Inclusive, no solo a la normativa de producción, sino fundamentalmente, pues a lo mejor normativa de calidad de productos. Dice cómo se mide la calidad y cómo la medíamos nosotros. Cómo nos van a obligar a medir para poder vender productos en el extranjero, etcétera, etcétera. O sea, todas estas circunstancias las teníamos que prever. Teníamos que disponer también de planes de emergencia pensando en esas posibles catástrofes naturales o, como estamos hablando unas veces, de la subida de la temperatura y etcétera, o sea, el calentamiento atmosférico. Bueno, esto lo tenemos que tener en cuenta en el plan estratégico y vamos a tener que cambiar muchos de las maquinarias y de los instrumentos de producción para poderlos ajustar a esa emergencia del calentamiento. Tenemos que disponer de las reservas financieras operativas para poder hacer todo eso. Quiere decirse que en los planes estratégicos tenemos que prever
qué recursos vamos a aportar nosotros, disponer nosotros para ello, o qué recursos vamos a tener que solicitar de otros, de los demás. Y eso pues puede obligarnos primero en un primer paso a lo mejor a sacar obligaciones y ventas de obligaciones remuneradas a 4 años, a 5 años, etcétera. O puede obligarnos a hacer ampliaciones de capital. Inclusive puede obligarnos esta disposición de reservas financieras, pues puede obligarnos a hacer fusiones de empresas como por ejemplo ha ocurrido la banca. Si contempláis la banca que existe hoy en día a la banca que existía en 1970 o 71, que es cuando empezó la crisis financiera mundial, pues es que no se parece como un huevo o una castaña, vamos, no tiene nada que ver el sistema bancario y el sistema financiero que hay hoy en día. Realizar operaciones de reconversión. Eso lo hemos vivido aquí en los años 80, cuando hubo que hacer la reconversión industrial. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos produciendo más hierro y más barcos de los que nadie podía comprarnos. No se usaban ya los grandes barcos, hubo que cerrar las navieras y hubo que cerrar los altos hornos. O sea, esas realizaciones se hacen a largo plazo. Para ello tenemos que tener acceso a los recursos externos necesarios. También podemos pensar en ello, porque podemos recurrir a asociaciones con empresas extranjeras, por ejemplo, o con empresas nacionales también, y buscar los recursos exteriores que puedan ser necesarios, como es incluso el endeudamiento público. Quiere decirse que así como decíamos que a corto plazo el elemento de gestión básico es el presupuesto, toda una empresa que se precie tiene que tener un plan estratégico por lo menos a 5 años. El plan estratégico lo habitual es tener una previsión de 5 años. Estamos hablando de empresas y yo ya di una charla otra vez en otro sitio de que las ciudades, los pueblos, tienen que tener un plan estratégico, el propio pueblo, para poder modificar y adaptarse a las circunstancias. Todos los ayuntamientos deberían tener un plan estratégico, cosa que difícilmente haya alguna ciudad en España que lo tenga. Que yo sepa, hay 5 o 6 ciudades grandes, nada más, que tienen planes estratégicos. Los demás pueblos no tienen ninguno, y las ciudades y ciudades muy grandes tampoco. Elemento básico, plan estratégico. Bueno, y ahora entramos en un punto que sí que me interesa porque se refiere a lo del tiempo. Lo de plazo es de tiempo. Es necesario que el empresario considere todas las oportunidades de inversión. El empresario a corto plazo está considerando la inversión como tal cosa, pero él tiene la obligación de decir, no, en vez de hacer esta inversión aquí, puedo hacer esta otra inversión en otro lado, porque me da una cantidad de beneficio mayor o menor. Si es a corto plazo, dice, puede decir en un año a lo mejor, pero sobre todo hay que considerarlo a largo plazo, porque es decir, los préstamos o las retribuciones a los accionistas o a los inversores o a los que nos van a dejar los recursos, pues también ellos quieren tenerlo, y entonces hay que, en cada inversión,
estará calculada la tasa de recuperación de la inversión y el plazo calculado ¿con qué? Pues teniendo en cuenta el tipo de interés del dinero. Chatito. Sí. Bien. El tipo de interés del dinero que puede ser mayor o menor que la tasa de recuperación de la empresa. Esto obliga a la empresa a disponer de un sistema de información preciso y con disponibilidad inmediata. Eso lo vemos en las películas, esas salas con tantas pantallas en las que están ajustando los datos según, bueno, como la compra y venta de acciones y en bolsa, como ahora todas se hace desde un ordenador y desde un despacho, se puede ver en esas películas. El cambio de esta es una planta de Inditex, el cambio es que se puede hacer aquí a largo plazo. Pues mira, aquí les sobra espacio de sobra para poder meter más maquinaria y más personal. Tiene una planta suficientemente grande que le está produciendo unos costes fijos altos y si estuviera más ocupada, pues tendría una rentabilidad mayor que si está tan desocupada. Modificación de la escala de producción, pues está en relación con todo lo que estábamos diciendo. Con todo eso nos está dando la posibilidad de pasar de unos niveles de producción de 100, pasar a 500 o pasar a 2000. Con lo cual, pues estamos viendo, aumentar, tienes dos opciones, o aumentar las instalaciones y equipos o aumentar la externalización de la producción adicional. Es necesario evaluar todos los costes permanentemente. Bueno, esto casi lo voy a dejar porque esto quiero dejarlo para otra charla, y es la evolución de la economía y los ciclos económicos según el tiempo, y está en relación con todo esto que estábamos hablando del corto plazo y largo plazo. Sobre todo, ¿por qué? Porque está en relación con la cantidad de inversión que se haga. Los ciclos se generan si las inversiones son mayores o son menores, y las inversiones son mayores o son menores según que el desgaste o la obsolescencia o la tecnología vaya variando. O sea que esto casi es tema de otros. Y casi ya estoy terminando, porque la actividad empresarial como motor del crecimiento económico, o sea, es que eso lo tenemos que tener grabado, y se le tenía que tener grabado y dar en las clases de bachillerato a todos los niños, para que los niños no consideren al empresario como un atracador o un ladrón, sino precisamente todo lo contrario. La empresa es la que fomenta el proceso de actividad individual de cada una de las personas, fomenta el que haya. Ya tenemos nosotros clientes que son chicos muy jóvenes, digo en nuestra empresa, son chicos muy jóvenes que en vez de quedarse en el paro se han puesto ellos a trabajar y a crear su propia actividad por su cuenta, y están aumentando la cantidad de autónomos sin dinero, pero también, si tienen dinero, creando sus empresas. Gente joven. La gente joven debe tener conciencia. A mí me dolió muchísimo una encuesta, me dolió, y sobre todo creo que es para dolernos a todos, una encuesta que se hizo en las universidades españolas, y resultaba que el 60% de los universitarios que iban a terminar la carrera querían ser funcionarios. Solamente quedaba un 40% que pensaba trabajar fuera de la administración pública. La administración pública, ya lo he dicho otras veces, no es generadora de crecimiento económico. Nunca es generadora.
únicamente puede ayudar en esas instalaciones que hemos dicho, instalaciones de servicios públicos, como son carreteras, instalaciones o obras públicas. Lo segundo, genera la ilusión por crear nuevos proyectos. Esto es otra de los datos importantes. Es que pone a la gente a ilusionarse en crear proyectos nuevos y a inventar actividades nuevas. Hoy en día la informática está dando origen sobre todo en la gente joven, a crear iniciativas muy importantes. Hasta, fíjate, de los proyectos esos de crear juegos para niños, ¿no? Y para hacer programas. Y, bueno, en cualquier caso, la empresa genera la ilusión por crear nuevos proyectos. Promete la solución de problemas actuales que no tienen solución hoy, pero está prometiendo porque está trabajando para conseguirlo. Establece un ambiente de mayor número de transacciones entre los individuos. O sea, cuantas más empresas, mayores ventas, mayores transacciones, mayores productos tendremos a nuestra disponibilidad, mejores servicios tendremos a nuestra disposición, siempre y cuando se fomente la actividad empresarial. Y proporciona a la dinámica social del cambio real, no el cambio político o el cambio genérico o el cambio en abstracto que alguien predica, sino el cambio real de la sociedad se genera desde la actividad empresarial y el progreso. El empresario es siempre progresista. Nunca un empresario es retrógrado. Ejemplo. Y aquí tenemos puente innovador en Sao Paulo. Si vemos este puente y la construcción de este puente, tenemos que tener en cuenta que Sao Paulo es una gran ciudad, no es la capital, pero de un país casi subdesarrollado. Y sin embargo, se están haciendo estas generaciones innovadoras en estos países. Esto será lo que dará futuro al país. Bueno, conclusiones. La economía empuja a la acción humana. Es conducción de los valores sociales y promotora de cambios en los mismos, en los valores. La previsión de futuro son los motivos que inducen al individuo a no estar inactivo. La falta de previsiones alternativas conducen a las crisis y al movimiento en ciclos, no siempre positivos. La planificación estratégica y la elaboración de presupuestos cumplen dos funciones: el control de las actividades y de los recursos y la imaginación de nuevos proyectos. Y con esto, pues, he terminado.